noches a todos nuestros televidentes y que los que nos siguen por internet. Tengan ustedes muy buenas noches. Reitero nuestro saludo de parte del doctor Víctor Girao y quien les habla, general Wilson Barrantes. En esta sección de contrapunto, vamos a tener a bien nuevamente tocar los aspectos más importantes de la semana o del día de esta coyuntura política que han impactado negativamente en lo que es la seguridad nacional. ¿Y por qué todas estas cosas que las tocamos tienen que ver con la seguridad nacional? Simplemente porque impactan en lo que es la inseguridad ciudadana. Y estos temas que son generadores de corrupción, peor aún, impactan en la moral nacional. Entonces, como quiera, que no podemos dejar de mencionar, tenemos que volverlos a reiterar, ya que la Fiscalía Boliviana ha reiterado que esta actividad de Belaún del Ocio, que va a ser nuestro primer tema a tratar, simplemente le ha costado al propio Belaún del Ocio aproximadamente $1 millón. Y segundo, podemos decir al respecto de que ese dinero, según la Fiscalía, ha provenido desde Lima y de otros países como España. Entonces, todo este tema es un tema que tiene que ver quiénes son los patrocinadores de Belaunde, alcanzarán a qué niveles de estructura empresarial o política, eso lo vamos a resolver. De otra forma, también se ha criticado bastante fuerte la actitud del presidente Humala de salir a criticar al fiscal Rojas. Este es nuestro segundo tema. ¿Por qué? Por el solo hecho de haber denunciado el tema del supuesto enriquecimiento ilícito y que estaría impactando en lo que es lavado de activos, en este ilícito penal. Entonces lo ha criticado porque, bueno, según él hay intereses oscuros y que en realidad no debió abrirlo, porque según él fue cosa decidida. Eso lo vamos a resolver también. Otro tercer tema que es necesario compartirlo es que hay bastante crítica en cuanto a los dineros que llegaron a las cuentas de Nadine Heredia, ¿no? Esos dineros ameritan una investigación y es que acá también tenemos que ser firmes en decir de que todo esto que hemos observado respecto a los dineros, a la corrupción, supuesta corrupción respecto a esto, no es solamente la única corrupción que existe en este país. Simplemente esto es algo que ha impactado en la moral del pueblo y por otro lado queremos decirlo de que esto también tiene que ver con algunos aspectos de encubrir la gran corrupción que en este momento se está ventilando con los supuestos narcoindultos, con los supuestos negociados que han habido respecto en este caso al aeropuerto de Coique y otros más que se han vendido a precio huevo y que ha generado un impacto negativo en la seguridad y defensa por el tema de que se ha dejado a la reserva aeronáutica privada de la oportunidad de tener en Coique su escuela, etcétera. Hasta ahora no hay nada de eso. Y por otro lado también tenemos que mencionar como un cuarto tema, se evalúa el pedido de facultades extraordinarias que está solicitando el gobierno, el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros para legislar en materia económica. Bueno, hay varios puntos de vista al respecto. Unos dicen que no es necesario, otros dicen que sí. Bueno, y en ese tema, con todos estos escándalos, yo dificulto que de otro lado el Ejecutivo, el Congreso les pueda dar ese tipo de facultades. Y un quinto tema, que también es necesario mencionarlo, son las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros a propósito de la propuesta que hizo el señor Castañeda Locio, y que no es otra cosa más que recoger lo que aquí en este medio, en Hablemos de Seguridad, lo hemos propuesto, que es el dotar de armas no letales a los serenados y a la vez una ley específica para que tenga facultad de intervenir como una fuerza auxiliar, ya que aun cuando la policía se oponga a esto, es imposible que puedan solucionar su problema con los efectivos que tienen y con la gran corrupción. Pero sin embargo el ministro del Interior anuncia que se van a tomar medidas respecto a adquisición de nuevos equipos. Miren, todo lo que vienen anunciando los ministros es adquirir, porque en la adquisición chorrea, esa es la realidad, pero no se hacen digamos, reformas de fondo que permitan determinar dónde están las fugas, dónde están los puntos donde está la corrupción policial. Lamentablemente nos duele a nosotros como hombres que provenimos de la cantera de las armas, que camaradas nuestros o compañeros nuestros, porque de alguna manera en algún momento hemos compartido el esfuerzo de la lucha contra terroristas con este tipo de personas y bueno, que si hoy día se esté criticando que ha sido desbordada por la corrupción, eso sí nos perjudica y nos
conduele un poco en ese tema, ¿no? Bueno, amigos, estos son los 5 temas que vamos a tocar en la noche de hoy y por supuesto nuestros saludos como siempre, como hemos dicho, al doctor Víctor Girao, que le deseamos la pronta recuperación, y de pronto vamos a iniciar con el primer tema de la noche. Este primer tema de la noche, estimados amigos, lo declarado por el fiscal boliviano respecto a que habría costado $1 millón toda esta operación para que el señor se fugue. ¿Ya? Ustedes saben que hoy en día los sistemas de interceptación están al alcance no solamente de los gobiernos, de los estados, sino están al alcance pues, de cualquier equipo, empresa, etcétera, como hemos visto en el caso de Oropesa, que el experto en esta materia que hizo la revisión de los celulares refiere que había un equipo portátil de intervención, de interceptación telefónica, los llamados chuponeadores. Bueno, eso hoy en día está al alcance y cualquier estado, hasta el más pequeño, sabe que la única forma de combatir el delito es a través de la vigilancia que se hace a los sistemas de comunicaciones, y a través de este medio es probable, y yo asumo que así ha sido, porque no hay otra fórmula de vigilar la comunicación de Belaúnde del Ocio, no solamente a través de sus números, sino a través de todo lo que estaba alrededor, porque ustedes saben que los equipos hacen una suerte de escáner, de escaneo de las señales que van saliendo del costado, y a partir de ahí se detecta, porque el señor puede haber cambiado de chip como 10 o 20 chips, no interesa. Porque los equipos de escáner, como esta laptop que tengo a la mano, son tan pequeños que inmediatamente comienzan en la pantalla a determinar de dónde sale la señal. Y si lo ponemos nosotros al costado, en la puerta del canal, sabemos efectivamente de dónde sale. Y eso es lo que debe haber ocurrido. Por eso que más de una oportunidad, cuando ustedes habrán escuchado a través de este medio que hemos dicho, que en los penales se debe hacer este tipo de escaneo de las llamadas y con ello tendríamos la información real de las cosas que están sucediendo. Pero el señor Pérez de Guadalupe, cuando estaba de jefe del Instituto Nacional Penitenciario, disculpen la palabra, nos ha cojudeado todo el tiempo diciendo de que acá ya íbamos a poner, se ponía los equipos de interceptación y le demostró un congresista en Trujillo, por ejemplo, de que no era posible la comunicación, o sea, estaban bloqueados. Entonces, todo este tema es corrupción al más puro estilo de todas las formas que podemos decir se dan. Pero Bolivia nos está dando un pequeño ejemplo de que cómo es posible que ellos hayan podido detectar la comunicación que se ha tenido con la finalidad de llegar a Belaúnde del Ocio. Entonces por eso es que se dice, se comenta y con toda razón la Fiscalía de Bolivia dice que aquí ha habido corrupción porque se ha venido dinero de diferentes lugares y probablemente de empresarios y eso es lo que crea la sospecha, pues porque ustedes saben que un poco la sociedad limeña y la sociedad peruana en general es un poco chismosa, farandulera, le gusta estas cosas, el morbo en base a todos estos temas. Y esto lo hemos visto de que Ricardo Palma pues escribía, y por último en varias obras como La ñacatita chismosa que hemos visto de nuestros preclaros escritores peruanos de la época. Entonces ahí está claro, define cómo era la sociedad limeña de ese entonces. ¿Por qué? Porque el limeño era el hombre peruano, casi que se quedó después de la independencia, no se sentía peruano, se sentía español, se sentía extranjero en territorio peruano y menospreciaba al cholo, menospreciaba al indígena y eso generó que en realidad sus comentarios sean netamente irónicos y de burla sobre la sociedad emergente que venía siendo la llamada sociedad que nace como sociedad peruana. Esa sociedad peruana hoy en día prácticamente ha desbordado a toda la otra sociedad y hoy día estamos en este tema. Y esto me permite a mí decir de que aquí hay un gran tema de corrupción. Por eso que le pido a nuestro productor que si nos puede ilustrar con algún video de esta materia para poder concluir y dar una mejor posición de lo que queremos nosotros ofrecerle a todos ustedes. Producción, adelante, por Martín favor. Belaúnde. Demacrado, ligero de ropa y descalzo. Así el pasado jueves caía en Bolivia Martín Belaúnde del Ocio. ¿Cómo se llama? A 4 días de esta imagen, la Fiscalía Boliviana presentó nuevos datos sobre la polémica fuga del cuestionado empresario, por la que este habría pagado una cifra cercana al $1 millón, ayudado por su familia y el abogado Jorge Balda. Hay participación de parte de los familiares
en sumas fuertes de dinero, en montos que se han pagado de cerca de $1 millón. En tanto, la presencia del presidente Evo Morales en la entrega de Belaún del Ocio aún causa polémica. Sin embargo, para el ministro de la presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, la llegada del mandatario a Desaguadero era de importancia. El presidente Evo asistió a la entrega, no fue a entregar a un delincuente porque eso no es de competencia del presidente. El ciudadano Martín Belaude lo que ocasionó fue un conflicto político entre el Perú y Bolivia. Y este conflicto político debía ser resuelto con un mensaje político. Por ello, Quintana lamentó las palabras del presidente Ollantumala, quien aseguró que los presidentes no recogen presos. Por supuesto, estas declaraciones, yo diría, son desafortunadas del presidente Humala. Nadie lo ha invitado al presidente Humala a entregar un detenido. Se lo ha invitado para que asista a un acto que ponía punto final al conjunto de especulaciones. Aunque no ocultó su incomodidad, el ministro boliviano aseguró que los dichos por el mandatario peruano no afectarán las relaciones entre ambos países. Amigos, como podemos apreciar, la incomodidad del gobierno boliviano es exactamente la que le hemos cuestionado nosotros también al gobierno peruano. Efectivamente, miren, y para el conocimiento de ustedes, tanto el canciller Choquehuanca como este ministro de la presidencia son hombres que tienen una formación, y el vicepresidente García Liñera, sobre todo él, son hombres con una formación netamente política y han sido formados pues en la más rancia y pura escuela cubana. Y podemos decir de estos personajes que son son operadores políticos de verdad, no son como estos pájaros fruteros que están alrededor del presidente Ollanta. Entonces, estos señores han tratado de revertir el tema y de la mejor manera hacer, por lo que veo políticamente, un acto que podría beneficiar a ambos gobiernos. O sea, siempre acá nos perdemos la oportunidad de arreglar las deterioradas relaciones que se han dado a raíz justamente de este impasse, porque si ustedes se dan cuenta, los operadores políticos peruanos que tienen una mala formación en esa materia, nos comenzaron a vender la idea que la responsabilidad de la fuga de Martín Belaúnde es de Bolivia. Oiga, eso es una enorme conchudez, disculpen la palabra, porque primero que el señor Martín Belaúnde se escapa del Perú, con el cuentazo de que el señor Urresti ya iba a meter su tercer gol para capturarlo, y la verdad que hasta me atrevería a pensar que ha sido facilitada su fuga. ¿Ya? Y cuando el presidente del Consejo de Ministros dice que esto prueba de que nada ha tenido que ver el gobierno, todo lo contrario, prueba todo lo contrario. El señor Cateriano nos quiere vender la imagen de que el hecho que Bolivia lo devuelva y nosotros hayamos estado gestionando, entre comillas, la extradición, cree que eso es lo suficiente, cuando en realidad lo que debió primar en este caso fue la expulsión, pero debió primar desde el punto de vista de la gestión del Estado peruano. El Estado peruano no hizo eso. El Estado peruano trató de seguir favoreciéndolo con la extradición, y la extradición tiene una gran ventaja, que inicialmente este señor debe ser procesado por delitos que en realidad él no están tipificados en el Código Penal para cuanto a aquellos que no son funcionarios de Estado. Puede ser, uno dice que sí, que no, pero en la práctica, señores, ese tipo de acciones me lleva a concluir modestamente de que esto era con la finalidad de facilitarle al señor su situación jurídica. Y la llegada probablemente ha sido acelerada con la finalidad, porque más le conviene a este gobierno que sea juzgado inmediatamente. Por eso que en este tema, con bastante lucidez, el fiscal y por supuesto el ministro de la presidencia boliviano nos dice claramente que este es un tema que debió permitir reparar las relaciones Perú-Bolivia que han sido deterioradas. Indudablemente que en términos políticos, en términos políticos y en términos de relaciones internacionales está clarísimo que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y el interés boliviano, obviamente, está en conseguir el respaldo para su tema que está ventilándose en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con respecto a la salida que está buscando por el otro lado, por el lado de Chile.
Entonces, en este caso es obvio de que ellos lo que buscaban era consensuar una salida y nosotros también, porque políticamente nos solidarizamos, nosotros nos solidarizamos con la posición boliviana de salir de su mediterraneidad. No nos olvidemos que Bolivia tenía mar y por supuesto que ese mar fue castrado a través de las armas y eso la resolución 1514 de Naciones Unidas en su artículo 6 dice que se deben restablecer las fronteras y que por supuesto a través de esa resolución del año 1960 de Naciones Unidas, esa resolución permite recuperar territorios y quiero informarles de que con esta resolución han salido nuevos estados y los territorios han sido recuperados. Macao, que era una colonia portuguesa, regresó a China y Hong Kong también bajo el mismo argumento ha regresado, más tarde o más temprano ya regresó a China. Entonces con este tipo de cosas, estimados amigos, tiene mucha connotación en temas de relaciones internacionales verdaderas. Lo que ocurre que, es la verdad, nosotros tenemos gente que en materia de relaciones internacionales, disculpen ustedes, pareciera que solamente han leído el libro Coquito, porque no han avanzado en una apertura política como lo ha hecho en este caso el gobierno boliviano y sus autoridades. Ahora, obviamente para nosotros los militares nos queda clarísimo lo que sucedió el 26 de mayo en la batalla del Alto de la Alianza o la batalla de Tacna, en donde los bolivianos nos abandonaron, inmediatamente la batalla se fueron y la guerra empezó por ellos y nos dejaron en medio del camino. Claro, esas cosas no han sido superadas aún, pero probablemente en materia política se tiene que evaluar y se tiene que dar un mensaje sentido distinto. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que aquí nosotros queremos brindarles como información es el hecho de que el fiscal boliviano pues ha salido al frente de todo este tema en cuanto a que los presidentes no recogen presos y lo dice con claridad meridiana. El presidente Morales no ha ido a entregar presos, el presidente boliviano ha ido a restañar sus relaciones y probablemente el presidente peruano en ese tema no lo han visto así. Sus operadores lo han visto que iba a recoger presos y me parece hasta malcriado, poco elegante e infeliz las declaraciones de que los presidentes en el Perú no van a recoger presos, ¿sí? Pero sin embargo los ministros corriendo han estado en esa jarana para ir a traerlo a Martín Belaúnde, ministro del Interior, el director de la policía, un triste espectáculo, ni que estuviéramos pues frente a un personaje como Bin Laden o en un extremo de esa naturaleza. Señores, es un pájaro frutero este señor Martín Belaúnde. Por supuesto que es un presunto delincuente, pero eso no lo hace para que todo el aparato del Estado, ahí se dan cuenta ustedes cómo la media está politizada, porque esto no es un asunto de mucha gravedad, simplemente un acto de un fulano que se va de la justicia. Yo le pregunto, ¿por qué no hacen el mismo escándalo, el escandalete, cuando el señor Valareso, que es el vicepresidente de la CONFIEP, la Confederación de Empresarios Importadores y Exportadores del Perú, donde están agrupados el germen de la corrupción, la madre de la corrupción de este país, porque aquí no nos van a contar que la corrupción es producto de los infelices corruptos, no, acá hay corruptores. Y los corruptores son estos que deberían pagar, porque cuántas veces hemos dicho que en la época de la guerra se les ha debido fusilar a estos sinvergüenzas, no se los ha fusilado pues. Y lamentablemente ha ocurrido. Estimados amigos, como quiera que este es un tema que da para mucho, nosotros creemos de que con esto hemos cubierto lo suficiente y lo necesario como para poder darles a ustedes un punto de vista distinto. Por nuestra parte, hacemos una pausa y regresamos con el siguiente tema. Es interesante, escúchenlo. Esperen un momento.